Chakana nyusta nyaupa wilka waira pachamama Killawari kokawala mapasara sami mama Alpachaya wara ulala sapam sukum chakana mama. Todas venimos de la diosa y a ella vamos a regresar como gotas de lluvia que van fluyendo hacia el mar. Hola, ¿cómo están? Y llegamos nuevamente a un viernes de Era de Diosas, la Era de las Diosas, y esta vez me reservé para hablar sobre mis entradas en el nuevo diccionario de estudios de género y feminismos. En realidad no solamente mis entradas, sino también les quiero hablar sobre las entradas de Ethel Morgan. En general, bueno, los términos que hablan de espiritualidad femenina en el diccionario. Así que bueno, quédate hasta el final porque voy a leer algunos párrafos que me parecen interesantes para tener un poco más de idea acerca de qué es la espiritualidad femenina. Porque hay mucha gente que, digamos, cuando uno dice árbol, hay gente que piensa en un pino, otra gente piensa en una araucaria, otra gente piensa en un manzano. Lo mismo sucede con todo, y en especial con la espiritualidad femenina y con la palabra brujas, por ejemplo, ¿no? Que brujas está también en el diccionario. Es una palabra que la autora es Fernanda Gil Lozano, que ya la entrevistamos. Te voy a dejar acá el link a ese video para que puedas escuchar de su propia voz lo que ella habla acerca de las brujas. Si bien no lo hace desde un enfoque espiritual en el sentido de la palabra religioso, digamos, ¿no? Sino que lo hace más con un enfoque político, que es muy interesante, y lo relaciona con la mística de la militancia feminista. En la mística se da una forma también de espiritualidad femenina. Vieron que en muchas de las marchas por la legalización del aborto había grupos de mujeres, muchas veces vestidas como brujas, haciendo canciones de brujas con las escobas, y todo esto porque es ancestral. Yo algunas veces les hablé también del hecho de mostrar los pechos, que tiene que ver con algo que hacían antiguamente las diosas, ¿no? La diosa Hera, cuando a alguien le faltaba el respeto y se olvidaba de que ella era una diosa, o no tenía en cuenta, ella se levantaba la ropa y mostraba los pechos. Y esto lo han empezado a hacer las chicas en las marchas instintivamente, porque es algo ancestral, es algo que está en nuestro ADN. Entonces es interesante porque en esos pequeños gestos, pequeños grandes gestos, se encuentra, digamos, toda la información acerca de qué significa la espiritualidad femenina, y es como una prueba de que realmente es el modo de espiritualidad más antiguo. Las religiones patriarcales tienen apenas 5.000 años y este planeta tiene millones de años. Las estatuitas de diosas más antiguas datan de 60.000 años antes de esta era, ¿no? Entonces, fíjense, se ha corrido agua por los ríos de la diosa. Entonces, ¿por qué me parece importante que se traten temas de espiritualidad femenina en un diccionario feminista? Porque realmente han pasado ríos de tinta también para tapar la espiritualidad original, que no era una espiritualidad separada de la vida cotidiana. Por eso también tengo ahí mi libro, Diosas en tu vida cotidiana, porque de eso se trata, de que es un modo de vida. Y que es muy diferente la espiritualidad femenina a lo que la gente normalmente llama bruja, o lo que cree que es una bruja, lo que muchas brujas creen que significa ser bruja también. Y es muy diferente también
a las religiones establecidas, ¿no? Es una espiritualidad, es un camino espiritual que no está separado del cuerpo, no está, al contrario. Algo muy interesante que hemos escuchado también en varios de los programas donde hemos hablado acerca del cuerpo femenino, de la soberanía, del reclamo de la soberanía de nuestros cuerpos, las feministas históricas, bueno, las feministas en general, militantes, políticas, no tienen un camino espiritual en general, no, tampoco voy a meter a todo el mundo en la misma bolsa, ¿no? Pero por lo general hay como un sentimiento de rechazo hacia todo lo que significa espiritualidad y religión. Si bien hay muchas que son católicas, hemos hablado también del grupo de católicas por el derecho a decidir, que era un grupo de católicas que estaban a favor de la legalización del aborto, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí también surge como una necesidad para el próximo diccionario, ¿no? Porque yo escribí sobre espiritualidad femenina o éter, ya no me acuerdo, ahora lo vamos a ver. Y estaba pensando también que es importante hablar ya no solo de espiritualidad, sino de espiritualidades femeninas, porque hay tantas espiritualidades como personas hay en el mundo, ¿no? Y en el tema de la espiritualidad femenina también, porque hay una conexión natural. Fíjense que las religiones patriarcales, como todo en el patriarcado, está siendo sostenido por las mujeres. Cuando entras en una iglesia y vas a una misa, que cada vez hay menos gente, pero bueno, la mayoría son mujeres. O por ejemplo, si entras en una iglesia un día donde se reza el rosario, es muy raro que veas un hombre ahí. Las que siempre están colaborando con el cura son mujeres, la mayoría, salvo los monaguillos, que bueno, que mejor no toquemos ese tema, ¿no? Pero bueno, siempre, digamos, en todos los cultos, salvo por ejemplo en el Islam, que no vas a ver las mujeres activamente, pero sí las vas a ver sosteniendo las tradiciones desde el hogar. Las mujeres judías también, ¿no? Siempre es como es la mujer la que sostiene las tradiciones. Entonces es muy importante tener una nueva mirada sobre la espiritualidad y poder comprender cuál es la naturaleza femenina espiritual, para poder entender también qué es lo que nos pasa, de qué manera sentimos y nos conectamos. Como les decía, en los orígenes, la espiritualidad no estaba separada del cuerpo ni de lo cotidiano. Y vuelvo otra vez, recapitulo, porque yo empiezo con una idea y después me voy abriendo. Entonces había empezado a decirles el tema este de que es muy frecuente escuchar en la militancia feminista que se quiere desacralizar el cuerpo femenino, cuando desde la espiritualidad femenina estamos haciendo absolutamente todo lo contrario. Pero acá otra vez volvemos al tema del árbol, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sacralidad del cuerpo? Porque en realidad, digamos, es como que las feministas militantes eh, relacionan la palabra sacralidad o lo sagrado con las religiones patriarcales, como un sentido de sagrado, como algo que en realidad no es natural, ¿no? Como la Virgen María es sagrada, entonces lo que es sagrado no se toca. Eh, no, bueno, en todo caso estaría bueno también, ¿no? Que vean el cuerpo femenino como sagrado para que no lo toquen así, como se les dé la gana, que no, digamos, necesitamos que el cuerpo sea sagrado porque no se puede hacer cualquier cosa con él. Y la mujer era considerada sagrada porque era considerada la encarnación de la diosa. Entonces tampoco era una cuestión de ego, donde se honraban a las mujeres. También hay muchas fantasías cuando hablamos de religiones matrísticas y se habla de matriarcado, lo cual no tiene nada que ver, porque el matriarcado es un patriarcado con faldas o con polleras, como decimos en Argentina, que no tienen nada que ver. Cuando hablamos de tradiciones matrísticas
o de caminos espirituales matricéntricos o matrísticos, estamos hablando de caminos espirituales basados en la madre sagrada, pero no en la vieja del tango, en la gran madre, en la madre divina. Y esos antiguos cultos tenían cultos de sexualidad sagrada, que precisamente también, digamos, el patriarcado actuó sobre eso usurpando los cuerpos femeninos, usurpando los roles femeninos, en los roles espirituales femeninos, ¿no? Lo que van a ver en todas las religiones, o en la enorme mayoría de las religiones, es que la mujer sostiene los cultos, pero no tiene cargos jerárquicos, no entra en la pirámide. Y la religión católica, por ejemplo, está súper lejos con este papa que se supone revolucionario, pero en esto no es para nada revolucionario, porque el día que la mujer ocupe el lugar que tiene que ocupar, se vienen abajo un montón de estructuras eh, que realmente son injustas, que son contradictorias con lo que es un camino espiritual. eh, Se viene abajo todo, lo cual ojalá que así sea, porque digamos, esto es como la diosa Kali, que lo que tira abajo y lo que destruye es lo que nos aprisiona y lo que no se sostiene. Entonces es muy interesante, a mí me interesa particularmente instalar un debate, pero no en el sentido del debate, tampoco, otra vez el pino y el manzano, no un sentido de debate donde cualquiera se cree que puede opinar cualquier cosa sin saber, solamente porque, no sé, porque tiene derecho a pensar distinto, lo cual es verdad, pero un debate no es eso, no es opinología. Un debate es una conversación seria, con fundamentos, donde distintas posiciones se pueden exponer y una persona habla y el resto escucha, como estos círculos sagrados, ¿no? Donde se pasa la vara de oración, y cuando una persona habla, las demás escuchan, se callan, porque la palabra es sagrada también. Y no es sagrada porque el que habla se pone un sayo de intermediario entre Dios y las personas, sino porque cada persona es sagrada. Eso es lo que tenemos que entender. Y lo que tenemos que entender es que el espíritu es parte de nuestra vida. No importa que no lo podamos definir, pero las personas tenemos necesidad de tener una conexión con el misterio, con la magia, con lo que no entendemos. Hay personas que esto las pone muy nerviosas porque están acostumbradas a usar solo un hemisferio cerebral, una parte. Se dice que nosotras, que las personas solamente usamos el 3% del cerebro, ¿no? Y también esto de que, bueno, de que la ciencia, lo que no es científico no existe o no es válido, cuando la ciencia en realidad está tratando de entender y de darle explicaciones. Eso es la ciencia, es tratar de encontrar cuál es la ley por la cual se rigen las cosas en general, la vida. Pero la ciencia se equivoca mucho. Si no, pensemos en Darwin y pensemos en Newton, ¿no? Y pensemos en la física cuántica, que seguramente mañana muchos de los físicos o de las teorías físicas de la cuántica que se tienen hoy por válidas, dentro de unos siglos o de unos milenios, serán como Darwin y Newton para nosotros. Entonces, no tiene mucho sentido aferrarse a la ciencia, porque la ciencia es limitada, es muy limitada, y se equivoca muchísimo. Y los científicos también se equivocan muchísimo. Cuando a veces, bueno, no quiero entrar en determinados temas, ¿no? Porque tampoco quiero entrar en una especie de opinología, yo tampoco. Pero bueno, la ciencia se equivoca y las personas que se dedican a la ciencia también. Y eso no está ni bien ni mal, es, porque somos falibles. Tenemos una naturaleza sagrada, pero en realidad no somos omnipotentes. Esa es la diferencia. Somos parte de lo divino. Y cuando hablamos de una diosa, claro, otra vez,
el pino o el manzano. Hay gente que se la imaginará, no sé, a Pampita, cosa que no sé, pero bueno, hay gente que habla de ella, ¿sí? O hay otra gente que se imaginará, hay una marca de cerveza que se llama Diosa también y que tiene una boca así en el logo. Eh, Otras personas se imaginarán a mujeres renacentistas con esos vestidos como las que pintaban los prerrafaelitas, o Ana, o no sé, cada persona se imagina lo que, lo que está dentro de sí misma, cada persona entiende las cosas de acuerdo a su entendimiento, valga la redundancia. Cada persona encasilla, discrimina, eh, aprehende de acuerdo a lo que trae, ¿no? A su grado de conocimiento también. Por eso también hay que tener cuidado con algunas cosas de la New Age, ¿no? De la gente que hace canalizaciones, porque vieron que mucha gente canaliza y todos dicen lo mismo y no se entiende, y si te pones a leer, no dicen nada. Eh, ¿Por qué? Porque cada persona, nadie es un canalizador puro, canaliza de acuerdo a lo que puede entender, y lo que no lo entiende, manda cualquier cosa, manda fruta, ¿no? Como decimos. Entonces, esos son los peligros, digamos, de la nueva era, del fanatismo espiritual, etcétera. Cuando hablamos de espiritualidad femenina, estamos hablando de una experiencia que además es personal e intransferible. Yo, por ejemplo, soy sacerdotisa de la diosa, pero nunca se me ocurriría pensar o decirte que para llegar a la diosa que está atrás tenés que pasar por mí. No, a lo que me dedico y a lo que todo mi trabajo se orienta es a que vos puedas tener herramientas para que hagas tu experiencia y que luego de tu experiencia sacarás tus conclusiones y harás tu propio camino. Una experiencia religiosa, una experiencia espiritual. La divinidad es como vos sentís que es. Pero siempre es interesante conocer las divinidades que tienen los demás y cómo se acercan, cómo son otros caminos espirituales, porque es importante aprender y porque es importante también incorporar siempre cosas nuevas. Y para mí, que soy una acuariana con ascendente en Sagitario, Júpiter en Aries, en la casa 5 y soy así como todo quiero aprender, todo quiero abarcar, todo. Entonces se imaginan todos los caminos espirituales, salvo algunos muy claros, ¿no? Pero hay muchos caminos espirituales que me fascinan, pero tienen cosas que son fascinantes y otras cosas que no me resuenan en lo más mínimo. Y justamente la tradición espiritual femenina, la espiritualidad femenina en general, tiene esa amplitud que la diosa, como es el origen, digamos, como la espiritualidad femenina es la esencia de todos los caminos espirituales que vinieron después, entonces vamos a encontrar elementos en todos los caminos y en todas las tradiciones, hasta en los más patriarcales y en los más cerrados, y lo pueden encontrar en todos lados. Entonces, esto es lo más fascinante. Si me preguntan a mí quién es la diosa para mí, yo no le rindo culto a Ana. Ana es un dibujo, yo la hice, es un dibujo que yo hice. Y si bien es un dibujo mágico que apareció en mi vida, salió de mí de un modo súper mágico, en un momento donde yo estaba haciendo, como me estaba abriendo a la vida, al camino espiritual, sin dejar de vivir mi vida, ¿no? Eh, Porque es así, al contrario, no dejé de ser Sandra, soy más Sandra que nunca y cada vez más compleja y creo yo más interesante, o por lo menos a mí me gusta mucho cómo soy. Eso decía mi sobrino cuando tenía 5 años, ¿no? Que no quería comer, entonces ya no sabíamos qué decirle para que coma. Y a mí se me ocurrió decirle, bueno, eh, él supo que la mamá estaba embarazada antes que la mamá. Entonces él decía que la mamá tenía un bebé en la panza y después empezó como
siempre vieron que los chicos después es como que se escapan, entonces empezó a decir que él tenía al bebé en su panza. Entonces yo le decía, bueno, tenés que comer para que el bebé crezca. Entonces en un momento, claro, tenía que comer, porque era como alimentar también la historia que él mismo estaba creando. Entonces dice, no, 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 ya salió de mi panza, mira, ya creció, mira qué grande que está. Uy, le digo yo, entonces vas a tener que comer más, porque ya te pasó, tenés que crecer vos también, si no tu hermano va a ser más grande que vos. Y me dice, no, yo no quiero crecer, ¿eh? A mí me gusta mucho ser como yo soy. Y a mí esa respuesta me fascinó, porque pensé, es una lección de vida. Me pregunté si alguna vez en la vida yo había estado contenta, estaba tan contenta de ser quien soy. Ahora puedo decir que sí, pero tampoco me quedo ahí sentada, contenta, regodeándome en quién soy, porque quiero ser cada vez mejor, quiero cada vez ser más interesante y quiero no aburrirme conmigo. Hace un tiempo me pasó, bueno, yo era bastante joven, entonces siempre preocupada, ¿no? También con el tema de, uy, me quedaré sola, tendré pareja, no tendré pareja. Y en un momento pensé, yo no puedo vivir pendiente de esto, no puedo hacer que mi tiempo y mi energía estén preocupadas en esto. Ya no tengo 15 años para soñar y todo eso, no, tengo que, mientras yo estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo, la vida pasa, ¿no? Entonces pensé bueno, que realmente que yo tenía un matrimonio conmigo misma y que, y que iba a ser para toda la vida, que yo no me podía divorciar de mí misma. Puedo estar en pareja, divorciarme de otras personas, pero no me puedo divorciar de mí. Entonces, como voy a vivir conmigo para el resto de mi vida, tengo que hacer que sea una experiencia linda, por lo menos. Eh, que sea una aventura, que sea algo mágico. Así que bueno, yo me llevo bastante bien conmigo. Tengo mis momentos también, ¿no? Como todo el mundo, como todas las parejas. Pero bueno, vamos al diccionario, porque me pasé hablando todo yo y bueno, marqué las entradas para no perder. Bueno, la primera justamente es bruja, por orden alfabético, que ya les comenté el enfoque de Fernanda Gil Lozano, que es muy, muy interesante, es muy interesante. A ver, me gustaría leer, no marqué nada porque me da pena, siempre yo estoy resaltando y subrayando, pero me da pena porque este diccionario es nuevo. Eh, separa, ¿no? De las brujas de ayer, las brujas de hoy y las brujas de siempre. Y las brujas de ayer habla de las brujas perseguidas, en principio misteriosas, porque ignoramos quiénes fueron, y han sufrido una serie de mecanismos represivos y disciplinadores. Gracias a reconstrucciones e interpretaciones apenas podemos saber algunos datos sobre sus vidas, por ejemplo, que tenían entre 35 y 50 años, que estaban solas, viudas o abandonadas, a veces con hijos, apenas podían pagar sus obligaciones tributarias, y a los señores a quienes servían, bueno, y que dado al conocimiento de las hierbas y prácticas medicinales ancestrales, ayudaban a parir a otras mujeres, asistían a las personas enfermas y resolvían muchas afecciones de la vida cotidiana, por algún motivo fueron objeto de ensañamiento de la sociedad patriarcal en transición del feudalismo al capitalismo. Esto es porque en realidad no todas eran pobres ni servían a señores, al contrario, no servían, no querían servir. Eran mujeres independientes y tenían un pago, recibían un pago por sus servicios, no siempre en dinero, pero nunca les faltaba nada, porque bueno, vieron como las curanderas, que la gente, las curanderas del campo, que la gente va y le lleva gallinas, le lleva huevos, le lleva leche, lo que tiene. Y esto no es nuevo, digamos, esto es una antigua tradición. Eh, pero bueno, fue el nacimiento de la medicina, entonces no convenía, era una tremenda competencia. Eh, Tuvieron que sacarlas del medio porque si no, nadie iba a ir al médico. De hecho, en muchos lugares la gente no va al médico, prefiere ir a las curanderas y esto cada vez más está volviendo. Eh,
no quiero seguir entrando en ese tema. Pero bueno, después está Círculo de Mujeres, que lo escribí yo, y habla de, bueno, un poco de lo que les decía antes, de que son lugares eh, que tienen un centro espiritual. Esto no lo digo yo, esto lo dice Jean Shinoda Bolen en el Millonésimo Círculo. Entonces ella habla y da ahí en ese libro unas recomendaciones muy interesantes sobre cómo armar círculos de mujeres y que para ella es fundamental que tengan un centro espiritual. Yo me acuerdo cuando volví de Glastonbury a Buenos Aires, eh, me sentía súper huérfana porque no tenía dónde ir, no tenía mis círculos de mujeres, no tenía mi templo, bueno, los lugares sagrados a donde iba. Y empecé a ir a un grupo de mujeres, a un círculo de mujeres que eran de distintas religiones y también armaban un altar circular, usaban un mantel blanco, redondo, blanco, también como el color que contiene a todos los demás. Eh, y, y, y cada una llevaba sus imágenes, ¿no? Entonces había de todo un poco. Había imágenes de diferentes religiones y una vez casi me siento encima de Sai Baba porque había en unas sillas, era siempre difícil conseguir dónde sentarse, ¿no? Porque se hacía en el living de una casa y eran muchísimas las mujeres que íbamos. Y yo llego medio tarde y me llamó la atención que había una silla vacía, entonces me fui a sentar y me pegaron un grito y yo no me había dado cuenta que estaba como vestida con una túnica de Sai Baba y yo casi me siento arriba. Y bueno, y me pareció ese tipo de cosas, por ejemplo, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Pero habiendo personas que necesitan sentarse, no por mí, porque a mí me daba igual sentarme en el piso, ¿no? Pero habiendo personas que necesitan una silla, que no se pueden sentar en el suelo, la túnica le pueden poner una perchita. Así que bueno, perdón, no quiero decir estas cosas, porque realmente cada persona y cada ser tiene derecho a creer en lo que quiere y nosotros a respetar sus creencias y sus costumbres, ¿no? Pero bueno, a veces creo que también está bueno tener en cuenta que un camino espiritual tiene que, tiene que estar basado en una solidaridad con las demás personas. Pero bueno, cada persona, cada quien sigue su camino como quiere. Eh, bueno, hablo de los refugios de luna, hablo de que las mujeres desde siempre nos sentamos en círculos, generalmente alrededor de un altar también circular, con diferentes objetivos. Algunas lo hacían para menstruar juntas, a la orilla de los mares, lagos y ríos, o simplemente sobre la hierba, dando origen también a los refugios de luna, a las tiendas rojas también, a ver si hablo, sí, acá hablo también, las hebreas que en tiempos previos a la llegada de Yahvé aún adoraban a Ishtar y a otras diosas, se replegaban en las tiendas rojas, donde no solo se retiraban durante su periodo menstrual, sino que además allí las más jóvenes aprendían de las más ancianas todos los secretos acerca de la feminidad y las artes sagradas y sanadoras, sobre todo las artes de la partería. Entonces van a ver también en el diccionario que yo hable, bueno, Ethel Morgan habla de menstruación, por tanto la menstruación era considerada sagrada también, ¿no? Es muy importante todos los ritos que tienen que ver con la menstruación. Y este año, en esta edición, yo le agregué el término menstruación consciente, porque es todo un movimiento que hay. Acá en la Argentina no nos llega tanto, aunque sí, porque a través de los círculos de mujeres, del rito del útero, por ejemplo, de las bendiciones de útero, de la bendición del grial, eh, se toma este tema desde un lugar bien profundo. Pero hay algunas otras cosas que todavía no nos llegaron, que bueno, que ya se los voy a comentar. Después está la palabra diosa, que la desarrolla Ethel Morgan. Como saben, Ethel Morgan ya no está entre nosotras en este plano, pero bueno, es como si lo estuviera. Para mí es como si lo estuviera y es interesante porque todos sus escritos, todo su legado es de mucha actualidad. Y es más, hay muchas cosas que todavía
cuestan ser entendidas, ¿no? Que yo creo que algunas generaciones que vienen son las que van a comprender. Entonces ella habla de que la diosa es suprema deidad femenina, centro de la espiritualidad de las mujeres. Esta noción afloró en las 3 últimas décadas del siglo XX, ver nueva espiritualidad de las mujeres, y fue adoptada por la corriente del feminismo cultural interesada en la revisión de la teología tradicional de Occidente. Esta corriente considera que el término Dios tiene connotaciones masculinas que lo vinculan inevitablemente con la subordinación de la mujer. Pocas palabras revelan tanto el prejuicio sexual occidental como la palabra diosa en contraste con Dios, dice Barbara Walker en 1983. Antes de ser desmenuzada en innumerables diosas y ser derrocada de su posición suprema, la diosa era para las culturas prepatriarcales una figura cósmica total, creadora del universo y de sus leyes, gobernante de la naturaleza, el destino, el tiempo, la eternidad, la verdad, la sabiduría, la justicia, el amor, el nacimiento y la muerte. Una figura femenina casi siempre más poderosa que el varón, al ser no solo su madre, sino la que infunde en toda la creación la sangre de vida. Ahí está el término menstruación implícito. Solo una sostenida campaña de denigración y demonización de lo divino femenino, de la divinidad femenina, pudo hacer que los occidentales la olvidaran. Para el movimiento de la nueva espiritualidad de las mujeres fue imprescindible pronunciar libremente este término, que liberó energías femeninas largamente reprimidas por la cultura occidental. Hoy muchas mujeres han redescubierto la necesidad que tenemos de la diosa en un clima cultural que intentó separarnos de nuestra identidad profunda y llevarnos a la despotenciación. Alimentadas solo con imágenes masculinas, sugieren las voceras del movimiento, hemos quedado gravemente desnutridas. Pero la diosa como concepto, como palabra y como imagen colma la larga insatisfacción de la mujer relacionada con la falta de autoestima y la sensación de no estar hecha a imagen de la divinidad. Esto lo escuchamos tremendamente, ¿no? Que estamos hechos a imagen y semejanza de Él, sin palabras. Para las ideólogas de la nueva espiritualidad, sin embargo, hay en esto algo más que la simple corrección de una injusticia cultural. Charlene Spretnak, en 1991, se refiere, por ejemplo, a los procesos míticos primordiales que alguna vez configuraron la era de la diosa y que estarían inspirando su renacimiento contemporáneo. Sin duda, el equilibrio que ha sido roto por la toma de poder patriarcal está exigiendo ser restituido en todos los niveles y desde los más profundos. La diosa emerge como gran símbolo compensador que provoca cambios en actitudes y costumbres. Así, en estos momentos, las formas culturales evolucionan en orden a aliviar el temor a la naturaleza y a lo femenino que siente el grupo dominante, y que fuera impuesto a la conciencia colectiva, incluyendo la visión que las mujeres tienen de sí mismas. Acá es interesante el tema de que realmente también, por eso también hay muchas ecofeministas que tienen que ver con la defensa de la naturaleza, porque el patriarcado siente a la naturaleza de la misma manera que a las mujeres, como un objeto al que hay que dominar y hay que someter y del cual hay que sacar provecho. Y ese criterio es lo que nos llevó al estado calamitoso que estamos sufriendo ahora a nivel de medio ambiente, ¿no? A los grados de contaminación, al calentamiento, bueno, a todo eso. También es una reivindicación de las mujeres. Y el encuentro con el símbolo, y para muchas con la presencia y la sinergia de una madre universal poderosa y nutricia, en lugar de un regente masculino autoritario y distante, encarrila a la psiquis humana en una senda de gozoso aprecio por la vida y de aceptación equilibrada tanto de lo físico como de lo espiritual. Al no depender de una revelación única y dictatorial, las nociones acerca de diosa están en un proceso formativo que recoge tanto memorias ancestrales
como las experiencias básicas de las mujeres con vocación teológica. Ver teologías feministas. Ah, esta palabra no la había marcado. A ver dónde está. No, porque no sé si seguirá estando. Yo creería que sí, pero no todos los términos siguen estando. Techo de cristal, el otro día hablamos con... No, por favor, no se pierdan el programa, la entrevista con Mabel Burin, les dejo acá el link que habla sobre techo de cristal, sobre laberinto de cristal, sobre salud mental femenina. Fue imperdible esa nota y no ha sido muy vista. Creo que tal vez no está bien claro a lo mejor cómo está difundido el tema por mi parte, pero es muy, muy importante esa nota. Bien, a ver, teoría y críticas literarias feministas. Es maravilloso este libro. Teología feminista, sí, aquí están. ¿Quién escribió? A ver. María de los Ángeles Roberto. Ah, la voy a convocar, no la conozco. Es muy interesante, porque también en un momento estaba la palabra teología, porque hay muchas teólogas feministas, porque teo viene de Dios, deo, en cambio tea es de la diosa, entonces le cambiaron esa letra, digamos, en la palabra teología, teología. Y hay muchas teólogas muy interesantes, ¿no? Ivonne Guevara de Brasil, por ejemplo, es otra, es muy interesante, digamos, todo el planteo. En Brasil ha habido una corriente muy importante con relación a la teología. Así que bueno, es muy interesante leerse todo el diccionario porque como decía en algunas de las entrevistas que hice, la bibliografía que da cada autora, todo lo que va desencadenando. Fíjense que yo quisiera leerles todo, pero bueno, tampoco quiero que el programa dure 20 horas. Pero es muy interesante que lo consigan, por favor, se los pido. Ya está disponible en las librerías, eh, porque si quieren aprender, es zambullirse, digamos, en lo que significa verdaderamente el feminismo, ¿no? Otra vez, árbol, un pino, un manzano o lo que sea, para que podamos entender los feminismos en realidad, ¿no? Porque siempre que hablamos en singular, estamos metiendo todo en una misma bolsa y en realidad vivimos en un mundo complejo donde hay diversos modos de pensar. Justamente el diccionario es un ejemplo también de diversidad, porque no todas las que escribimos acá tenemos las mismas posturas. De hecho, sobre espiritualidad femenina, casi nadie. Entonces, es muy importante porque recoge todas las voces, o por lo menos voces muy, muy importantes. Eh, También es interesante porque, bueno, además de estar enfocado, de estar entretejido el tema de espiritualidad femenina con el cuerpo físico, ¿no? Con los temas como menstruación, parto respetado, que escribí yo, sin ser partera, pero bueno, a lo mejor más adelante alguien bueno, la cité mucho a Casilda Rodríguez, que es una gran partera española, que tiene muchos libros, todos sus libros están liberados en su página web, así que les recomiendo que busquen, que googleen, porque ella tiene una página web donde están todos sus libros gratis, los pueden bajar en PDF. Parto vertical, que de eso habla Eva Giberti, pero bueno, se los voy adelantando, ya voy a llegar. Entonces, bueno, Ethel habla acá de las teologías feministas. Bueno, Madre y Salvadora, acá está el tema que tiene que ver con esto de que hablábamos al principio de desacralizar, ¿no? Como la madre que es sagrada, pero para que esté al servicio de los demás y rescatando a todo el mundo. Y esto, bueno, no es así. Acá dice Ethel que para algunas autoras el regreso de la diosa a las conciencias significa recuperar a la madre que no fuera arrebatada con funestas consecuencias para facilitar la imposición del patriarcado.
como la diosa no ha sido parte integral de la vida occidental durante al menos 2000 años, cada uno de sus hijos es hasta cierto punto una criatura quebrada y desajustada, señala Caitlin Matthews. Eh, Esto es muy interesante también porque, porque si bien, digamos, el concepto que para mí es muy importante, que es el hecho de pensar que somos parte de ella, que nuestra naturaleza es divina y que necesitamos recuperar esa conciencia sagrada femenina, porque nosotras también somos sagradas, no solamente él, al que también se lo llama él. Es muy importante, además, digamos, de que esto nos hace... A mí, por ejemplo, les cuento lo que me pasó a mí. Yo tenía siempre como una autoestima tirando a nula, a baja. Si bien siempre fui como muy guerrera, eh, tenía realmente un concepto de mí misma como siempre me ponía al final, ¿no? Como que, no, yo no importo. Y he renunciado a muchas cosas por eso. Y en realidad, cuando descubrí a la tradición espiritual femenina y pensé que fuimos creados por una diosa a su imagen y semejanza, y pensé que mi destino en realidad no era mío, que estamos acá eh, por un motivo que no sabemos, que no alcanzamos a entender, pero que es algo que está dispuesto por una conciencia superior, por algo que está, digamos, por encima de nuestro pequeño yo, de nuestro ego. Entonces pensé que no podía permitir que nadie me pasara por encima, porque si yo permitía que alguien me pasara por encima, en realidad estaba ofendiendo a la divinidad que me creó, estaba ofendiendo a esa naturaleza sagrada. A lo mejor yo podía no ser importante, pero no puedo permitir que nadie desaire o le falte el respeto a la diosa. Entonces, eh, ni a través mío, ni a través de nadie. Y eso fue lo que cambió absolutamente mi manera de estar en la vida. Fueron después muchos años de transitar, no es que una dice, ya me iluminé. No, hay que seguir trabajando con eso, pero para mí fue fundamental. Y de ese mismo modo también es importante lo que marca Ethel, en el sentido de cuando una está triste. Esto lo dice Starhawk también, ¿no? Que a veces ella sale de mí, vive en mi útero y sale desde mí en los momentos en que me siento fuerte y que me siento con la capacidad de llevar adelante las cosas más increíbles. Pero también cuando me siento vulnerable y sola, siento que ella es como una madre que me abraza. Entonces, esa sensación de no estar sola es súper importante también. Eh, y es muy interesante esto aclara de alguna manera el concepto de que ella está dentro de mí y está todo a mi alrededor, y está en todo lo que es. Entonces yo misma tampoco le puedo faltar el respeto a nadie, ni puedo matar un animal, ni puedo, no sé, siempre tengo que estar con esa conciencia. Y no es para nada fácil porque vivimos en una sociedad que no valora absolutamente nada de eso, por lo menos en reglas generales, ¿no? Pero vemos muchas personas que sí. Entonces, para mí eso es súper, súper importante. Entonces, yo soy parte de la diosa, pero eso no me hace sentir más que nadie. Al contrario, soy una gota de agua más en el océano, soy un granito de arena, pero el modo en que ese granito está puesto, la energía en la que está vibrando, también tiene como un efecto expansivo, en especial el agua, ¿no? Entonces, bueno, es como para profundizar y seguir hablando muchísimo, pero bueno, no quiero detenerme tanto. Bueno, habla también Ethel de Lilith, de la diosa Belili o Lilith, sumerio babilónica de la creación, que luego fue asimilada por los rabinos hebreos. Eh, para los cananitas, Lilith era Baalat, la dama divina, y estaba asociada con el lirio, ¿no? Con la flor de lis. Una flor que, así como la flor de loto, simboliza la magia de la vulva de la diosa. Lilith tenía una clara connotación sexual en una Sumeria en la que el sexo era uno de los regalos de la diosa.
Lilith también, hay colectivos feministas que adoptan el nombre de Lilith por un sentido también como de autonomía en la sexualidad. También tiene que ver con la soberanía del cuerpo. Ana, para mí, tiene que ver, es la diosa soberanía. Ya vamos a hablar de ese tema en otro programa. Después, bueno, acá está esta menstruación, que primero está el concepto escrito por Ethel Morgan, y es muy interesante. Habla de que la palabra menstruación proviene del latín mens o mensis, que significa mes, medir, pero también luna. Lo que es más, las siguientes palabras relacionadas están ligadas a la medición de la luna en el cielo y a la menstruación: medida, mesura, mensurable, conmensurar, dimensión, inmensidad, medidor, metro, parámetro, diámetro. Muchas ideas se han forjado a partir de la medición de la luna. Se ha demostrado que en la antigüedad la medición del tiempo se desarrolló a partir de la observación femenina de la sincronicidad de la propia menstruación y de las fases lunares. Los pueblos tribales siempre asociaron a la luna como la causante de la menstruación, y la transición entre una de sus fases a la otra siempre fue reverenciada. La palabra menstruación significaba cambio lunar, pero también sobrenatural, sagrado, como en el latín sacer, espíritu, deidad. Las antiguas palabras árabes para puro e impuro se refieren a la sangre menstrual solamente. Los maoríes sostienen que las almas humanas se hacen de sangre menstrual. Aristóteles decía lo mismo: la vida humana se hacía a partir de un coágulo de sangre menstrual. Plinio llamaba a la menstruación la sustancia material de la generación. Esta noción primitiva de la formación prenatal a partir de la menstruación se siguió enseñando en las escuelas médicas hasta el siglo XVIII. La idea básica proviene de la teoría hindú, que sostiene que el abismo primordial u océano de sangre menstrual fue la manifestación sin forma previa a la creación del universo. Las mujeres son una copia en escala del proceso. La diosa mesopotámica Ninursag había creado a la humanidad con arcilla mezclada con sangre menstrual, y les enseñó a las mujeres un sortilegio para concebir realizado con arcilla y sangre menstrual llamado Adamat, que significa arcilla roja. El nombre bíblico Adam proviene de ese mismo hechizo. El Corán dice que Alá hizo al hombre de sangre que fluía. Pero en la Arabia preislámica el nombre Alá era el nombre de la diosa de la creación, Al-Lat. La subsistencia de los propios dioses dependía del poder milagroso de la sangre menstrual. En Grecia se lo llamaba el vino rojo sobrenatural que la diosa madre Hera daba en su forma de doncella Hebe. El poder místico de los dioses nórdicos provenía de la misma fuente. Vieron que yo ahora estoy dando el curso de las runas como un alfabeto feminista, porque justamente los caracteres rúnicos surgen de la necesidad de medir y de marcar, ¿no? Son caracteres rúnicos, son marcas que tenían que ver con una observación de este proceso complejo que tiene que ver con el ciclo menstrual, y que se produce a lo largo de 28 días, que no es lo mismo tampoco, no se repite exactamente igual, porque tiene que ver con las lunaciones se hacen en diferentes signos. Entonces las runas, la astrología, todo esto son artes o ciencias creadas por las mujeres a partir de sus propios cuerpos y de la necesidad de conocerse a sí mismas, de conocer sus ciclos, de conocer cómo funciona su propio cuerpo. La subsistencia de los propios dioses dependía del poder milagroso de la sangre menstrual. En Grecia se lo llamaba el vino, ya lo dije a esto, ya lo leí. En la India la bebida sagrada soma se producía a partir del batido del mar primordial. Era secretado por la vaca de la luna. ¿Vieron que en la India las vacas son sagradas? Bueno, acá saben por qué, acá se enteran por qué. Se bebía en las ceremonias de sacrificio mezclado con leche y se utilizaba como hechizo curativo. El soma era especialmente reverenciado en Somvara, el lunes, día de la luna.
Los faraones egipcios se convertían en dioses cuando bebían la sangre de Isis, una ambrosía llamada Sa. El ideograma utilizado era el mismo que para la vulva y pintado de rojo simbolizaba la entrada al paraíso. Bueno, súper interesante. No se los leo más porque tienen que comprar este libro. Lo tienen que tener en sus bibliotecas y estudiárselo y disfrutarlo, y eso, que les sirva para investigar, para buscar en las fuentes. Por ejemplo, acá, a ver, espero no haberlo perdido, pero bueno, tengo otras. Acá en menstruación, la bibliografía que menciona Ethel es The Mothers, de G.J. Barker y Benfield. No los conozco, bien, ya mismo me estoy buscando estos libros. Los horrores de The Horrors of the Half Known Life. Los horrores de la vida conocida a medias, sería, ¿no? Por Fraser. No, perdón, era por otro. Fraser lo nombra para mencionar a la rama dorada, por supuesto. Mito, leyenda y costumbres en el Viejo Testamento. Mitología de Oriente Medio, bueno, la enciclopedia de la brujería y la demonología, La herida sabia, este es un libro que por ahí se puede conseguir. La enciclopedia de las mujeres, de los mitos y secretos, la enciclopedia, estoy leyendo en inglés, por eso, Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets, de Barbara Walker, que ya la había citado. Ese libro lo estaban teniendo en Montecurama, traducido al castellano. Así que si a alguien le interesa tenerlo, es otro diccionario fantástico de mitos y secretos de la mujer. Muy interesante. Bueno, después está, bueno, la parte de menstruación consciente, que es la parte que yo propuse, que se trata de un conjunto creciente de prácticas femeninas destinadas a reconocer y recuperar el valor del ciclo menstrual como un proceso permanente que no solo abarca la fase del sangrado, sino que consta de diferentes etapas o fases que se suceden durante el mes y que rigen a lo largo de toda la vida de una mujer. Estas prácticas, que pueden enfocarse a la salud física, mental, emocional y espiritual de las mujeres, abarcan desde sembrar la luna, ofrendando la sangre menstrual a la tierra, hasta el uso consciente de productos de higiene femenina que generen un menor impacto para el medio ambiente. Bueno, después hago referencia a varias feministas que se dedicaron a este tema, que es muy interesante. E incluyo en algún lado, lo estoy buscando, pero así a simple vista no lo encuentro, algo que yo no lo sabía hasta que escribí esto, ¿no? Como que tuve que investigar en todo lo que escribí, por más que sean temas que habitualmente son de mi manejo, digamos. Me busqué bibliografía nueva y encontré el método de controlar la menstruación, de no usar absolutamente nada, ni copa menstrual, ni toalla, ni ecológica, ni tampones, nada. Entonces, bueno, esto es algo también muy interesante porque veía en muchos foros la gente que se horrorizaba de las mujeres que no usan nada durante el periodo menstrual. Y entonces se imaginan, otra vez, el pino o el manzano, que estas mujeres andan chorreando sangre por la calle. En realidad no, lo que hacen es una técnica, ¿saben? Una técnica que es para retener la sangre, y luego cuando sienten que la sangre se acumula, van al baño y la expulsan. Lástima que lo sé ahora, que ya no tengo más mi luna, porque si no, les aseguro que hubiera ido al gimnasio de vaginas a practicar y entrenar, porque realmente es súper, súper interesante. Estuve mirando así porque no veía la señal de grabado y llegó ahí a ver si perdí todo el programa, pero no, está grabando. Entonces, bueno, me pareció súper interesante porque además son ejercicios que fortalecen el suelo pélvico, preparan para partos naturales. Bueno, interesante. Acá está. Acá está. Un movimiento que surge también en los comienzos del activismo menstrual en los años 70 es el free bleeding o sangrado libre,
que ha resurgido con fuerza en los últimos tiempos. Fue Kiran Gandhi, que corrió la maratón de Londres sin nada que retuviera su flujo menstrual, quien inspiró a muchas mujeres a interesarse sobre el tema y comenzaran a fluir menstrualmente. Esta técnica significa mucho más que no usar compresas, tampones o copa menstrual. Unirse al free bleeding constituye formar parte de una verdadera revolución sobre la conciencia personal del cuerpo de las mujeres. Implica reconectar una práctica ancestral que requiere de un aprendizaje muy profundo de conexión con el propio cuerpo y tomar conciencia de las contracciones del útero para identificar las sensaciones que preceden a la expulsión de la sangre menstrual. Vuelvo a leer. Requiere un aprendizaje muy profundo de conexión con el propio cuerpo y tomar conciencia de las contracciones del útero para identificar las sensaciones que preceden a la expulsión de la sangre menstrual. Las mujeres ya algo se deben estar dando cuenta, ¿no? A mí me ha pasado a veces de estar en el agua, yo nunca usé tampones y me daba cuenta cuando bajaba, ¿no? Y pero después si estabas, porque estaba ahí no haciendo nada, estaba metida en el agua, en el mar, pero interesante entrenarse para saber eso. Y pensamos muchas veces creemos que el útero solamente tiene contracciones en el momento de dar a luz y el útero está todo el tiempo expandiéndose, contrayéndose, es como el corazón. Esto se aprende en el rito del útero, también hay toda una bibliografía en el rito del útero que habla acerca de esto, muy interesante. Yo lo menciono también en mi libro La bendición del Grial. Me voy de foco porque les estoy dando toda la bibliografía para que estudien, para que aprendan y para que lo puedan transmitir a las próximas generaciones. El flujo logra controlarse a través de los ejercicios de Kegel, que se basan en provocar contracciones en el músculo pubococcígeo para fortalecer el suelo pélvico. En el momento en que se siente el flujo a punto de caer, es cuando conscientemente se dirige la contracción del músculo para sostener la sangre hasta llegar a un lugar seguro y limpio donde soltarlo. Mientras lo leía, no se me ocurrió mientras lo escribía, pero ahora que lo leo, pienso también en las técnicas tántricas masculinas que les enseñan a retener el semen, ¿no? A no soltar el orgasmo. Entonces, bueno, esto se parece un poco. Así que bueno, miren todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, después nueva espiritualidad de las mujeres. Ahí perdí un papelito que se lo voló el ventilador. Que también está desarrollado por Ethel Morgan. Pero bueno, más o menos profundiza un poco más lo que estuvimos hablando antes. Pachamama, que lo escribí yo, y acá, mientras me preparaba para el programa de hoy, pensaba en esto de las espiritualidades femeninas, ¿no? Como para un próximo diccionario o a lo mejor para un diccionario de espiritualidad femenina, que sería maravilloso escribir. Así que bueno, tiro la idea y en realidad, bueno, ya antes había pensado en esto, no en un diccionario, pero sí en tener en esto que habíamos hablado al principio de un debate que no es opinología, sino de esto de conocer, de aprender las diferentes tradiciones y culturas y cuál es el rol de las mujeres, cuál es la presencia de las mujeres en cada camino espiritual. Entonces yo abrí hace tiempo una página en Facebook que se llama La Revolución Espiritual de las Mujeres, que invito a todo el mundo a sumarse y aportar. La idea de ese grupo es para que aporten. Pero bueno, siempre están todos esperando que yo escriba cosas, pero en realidad yo quiero aprender de ustedes también y que ustedes cuenten y aporten sus experiencias y lo que saben.
Y también, bueno, convoqué y las sigo convocando a todas las mujeres que son referentes de caminos espirituales, y en especial a mujeres de los pueblos originarios, porque qué mejor que ellas para hablar de la Pachamama, por ejemplo. Lo mismo, yo hablé de parto respetado, y estaría bueno que hable una partera de eso, que pueda profundizar en detalles que a mí obviamente se me van a escapar, porque bueno, yo tengo conocimiento de periodismo, pero no es lo mismo. Me salió en verso. Eh, Así que bueno, están todas convocadas para la revolución espiritual de las mujeres y para un diccionario de espiritualidad femenina donde puedan estar contenidos todos los caminos posibles, la mayor parte de los caminos posibles y el rol y la presencia de las mujeres ahí. Bueno, y les quería comentar, bueno, yo hablaba de esto del parto respetado, que me parece súper importante porque también tiene que ver con la soberanía del cuerpo femenino. Y está también este artículo de Eva Giberti. Ella cita en su bibliografía a Claude Lévi-Strauss, Antropología cultural, mito, sociedad, humanidad. Y habla que la historia del parir ilustra su recorrido con mujeres que durante siglos eligieron sentarse o ponerse en cuclillas para pujar. Negarse a reconocer esta evidencia no forma parte de los avances de la obstetricia. Esta posición sentada en cuclillas, de rodillas o colgada de un árbol, según la práctica de algunas tribus, es aquella en la cual el torso de la mujer y su canal pelviano oscilan dentro de un ángulo de 45 grados y 90 grados con respecto al plano horizontal. Este tema del parto vertical es muy importante porque se ha dado, tiene que ver también con las brujas, ¿no? Y con el nacimiento de la medicina como ciencia, ¿no? Y el dejar de lado a las parteras, a las curanderas, a las brujas. Eh, Tiene que ver con la proliferación de las cesáreas, ¿no? Es un gran negocio. No discuto que muchas veces es muy necesario cuando está en juego la vida, pero muchas veces, la mayoría de las veces, se va a cesárea realmente sin ningún sentido. Eh, yo tengo, bueno, mi ginecóloga es una médica homeópata que desde siempre se dedicó al parto respetado y al parto en la casa. Y ella dice que, bueno, que en realidad no hay ningún motivo para pensar que puede haber algo imprevisto, porque el parto para hacerse en la casa, por ejemplo, está siendo monitoreado todo el tiempo. Otra cosa es la gente que no vaya, que no se haga ver y que no se haga controles. En realidad, ella se encarga de monitorear todo el tiempo la evolución de la gestación. Entonces, es muy raro que haya algo imprevisto, porque todo se puede ver venir de antes a través de los distintos métodos científicos de diagnóstico. Entonces es muy interesante, me parece que son todos conceptos para mí, y sobre todo desde el último tiempo que empecé con las prácticas del yoga, el yoga con diosas, el kundalini yoga, todo lo que no pasa por el cuerpo eh, se queda, digamos, como incompleto. Realmente una de las enseñanzas más importantes, ya les voy a dejar, les voy a hacer un video sobre las ruedas medicinales, para que sepan de qué se trata, ¿no? Porque todo el mundo también, otra vez el pino o el manzano, cuando decimos chamanismo, se piensa en un señor con plumas cantando, ¿no? Eh, en realidad es, son prácticas súper complejas, eh, cargadas de simbolismo, ¿no? Las ruedas medicinales, las ruedas sagradas, en realidad son representaciones del Big Bang, son presentaciones del cosmos, del funcionamiento del cosmos y de cómo las personas estamos insertas en ese cosmos, el microcosmos y el macrocosmos. En realidad es un tema súper complejo y no es
hacer una pócima para que a alguien le vaya bien en el amor. Eso es otra cosa interesante, ¿no? Porque también muchas veces me preguntan si la tradición espiritual que yo sigo, la tradición femenina que yo sigo es Wicca. Y yo siempre digo que no. Si bien yo doy hechizos, doy recetas de hechizos, esos hechizos nunca son para manipular las energías de otras personas o para que el destino se ajuste a nuestro deseo egoico y egocéntrico. Cuando hacemos un ritual, cuando hacemos un hechizo, estamos poniendo en marcha, en movimiento, energías, básicamente en nuestro interior. Nos vamos programando y vamos interactuando en esos hechizos, en esos rituales, aprendemos a interactuar en las energías. De eso se trata el chamanismo, ¿no? Por eso me fascina tanto, porque tiene que ver, me acuerdo siempre de las palabras de un chamán que conocí que decía, si querés ser un chamán o una chamana poderosa, tenés que someterte a las leyes de la energía. Si querés ser una persona de conocimiento, tenés que someterte al conocimiento. Es muy diferente el concepto de sometimiento a un esquema patriarcal, a una jerarquía autoritaria. Esto es otra cosa. Entonces, son muy necesarios, imprescindibles los diccionarios. Cuando yo era chica me leía el diccionario, cuando me quedaba sin, que ya me había leído 3 o 4 veces los mismos libros, me leía el diccionario. Por eso a los 9 años ya no tuve más errores de ortografía. Por eso soy a veces tan pesada, ¿no? A veces me tengo que morder los dedos para no escribir cuando miro las redes sociales. Pero bueno, hay que leer, los libros no muerden y los diccionarios son fascinantes. Este en particular y el otro que les nombré antes, el diccionario, la enciclopedia de mitos y secretos de la mujer. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Como saben, el programa, se dieron cuenta ya que está grabado, porque en estos momentos estoy en la presentación del libro del horóscopo chino de Darío. Les dejo acá también el link a la entrevista que tuve con Darío el otro día. Imperdible, siempre me divierto muchísimo con él, nos divertimos juntos, porque él sabe un montón, sabe muchísimo de tarot, de Ching, no sé, es como tiene como un disco en la cabeza, ¿no? Como un motherboard, y junta información, y tiene una manera muy graciosa de comunicarla, a mí me encanta, y es muy divertido. No se olviden de suscribirse a mi canal. Si todavía no te enteraste de las membresías, te dejo acá link también, y también te voy a dejar en las pantallas finales, te voy a dejar los links para que veas cómo participar de las membresías que te van a habilitar a cursos a distancia conmigo y a lecturas de oráculos mensuales. Que bueno, también vamos a hablar de ese tema, ¿no? De qué es un oráculo, el pino o el manzano. Y bueno, lo que te decía, que las membresías te dan acceso a estos beneficios de un modo, pero súper, no existe el precio que tiene, realmente es una gran oportunidad. Muchas veces me escriben, me han escrito pidiéndome becas, bueno, acá las tienen, úsenlas, aprovechenlas. Les mando un beso gigante, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos la semana que viene en esta nueva era de las diosas. Nos vemos. Warara, lionsa machia que wanai, nyuke mapuibi, kosko inanse nusa choka chinchay, calabalumba. Todas venimos de la diosa y a ella vamos a rezar.